Elías Ortega llevaba 3 días caminando solo por la carretera que une San Luis Potosí con Zacatecas. El amanecer teñía de naranja el horizonte y el aire seco del semidesierto se pegaba a la piel como un recordatorio constante de que allí la vida se aferraba con uñas y dientes. Sus botas, gastadas por años de trabajo en talleres y caminos polvorientos, crujían sobre el asfalto agrietado. Llevaba un morral viejo, una botella con el último trago de agua y un cuaderno arrugado donde, desde la muerte de su madre, anotaba pensamientos que nunca se atrevía a decir en voz alta. El silencio era profundo, roto solo por el zumbido lejano de un camión que nunca llegó a verse. A ambos lados, campos salpicados de nopales y mezquites se extendían hasta perderse en la bruma. A veces, alguna silueta lejana de burros o vacas asomaba entre la hierba seca, pero en general parecía que aquel tramo de carretera había sido olvidado por todos, menos por él. Mientras avanzaba, una corriente de viento levantó polvo y hojas secas, y en medio de esa ráfaga, algo llamó su atención. A unos 20 metros, junto a un viejo árbol de mezquite, se alzaba una figura. No caminaba, no se movía, simplemente estaba ahí, como si lo estuviera esperando. La luz del sol apenas despuntaba, pero sobre esa figura parecía caer un resplandor distinto, más suave y dorado. Elías parpadeó, creyendo que era un reflejo, tal vez el efecto de no haber dormido bien las últimas noches. Sin embargo, cuanto más la miraba, más clara se volvía su silueta. Un velo que caía hasta el suelo, un rostro que no lograba distinguir y una quietud que transmitía paz, y un temor reverente al mismo tiempo. «¿Hola?», dijo con voz insegura, sintiendo cómo la garganta se le cerraba. La figura no respondió. El viento volvió a soplar, trayendo consigo un aroma tenue, como a flores recién cortadas, imposible de encontrar en ese lugar seco. Elías dio un paso adelante, y fue entonces cuando escuchó algo. No era un sonido fuerte, ni siquiera claro. Era una voz femenina, baja, como si hablara desde dentro de su propio pecho. No alcanzó a entender las palabras, pero sintió que llevaban un peso inmenso, como si cada sílaba estuviera cargada de un significado que se le escapaba. El corazón le latía con fuerza, y la mente oscilaba entre dar un paso más o salir corriendo. Pero antes de que pudiera decidir, una nube cruzó el sol, y la luz que envolvía a la figura comenzó a desvanecerse. Elías corrió hacia el árbol, con la esperanza de alcanzar a quien fuera que estuviera allí. Cuando llegó, no había nadie, solo el mezquite, viejo y retorcido, y en el suelo, entre las raíces, un pequeño ramo de flores blancas, frescas como si alguien las hubiera dejado segundos antes. Se agachó, las tomó con cuidado y se quedó mirándolas, sin saber si debía sentir miedo o consuelo. Las flores tenían gotas diminutas, como rocío, aunque no había llovido en días. Un pensamiento fugaz cruzó por su mente. ¿Y si fue mi madre? Lo desechó de inmediato, pero el nudo en la garganta le impedía tragar. Miró la carretera, que seguía interminable hacia el norte. Sus pasos ya no eran tan firmes. Algo dentro de él había cambiado en ese instante, aunque no supiera nombrarlo. La brisa volvió a soplar y por un segundo creyó escuchar la misma voz, ahora más lejana. Si tú también quieres descubrir el resto de esta historia y no perderte lo que está por venir, suscríbete ahora mismo para seguir cada paso de este viaje que apenas comienza. Elías apretó las flores contra el pecho, respiró hondo y retomó el camino. Sin saberlo, con ese primer encuentro, había comenzado una travesía que pondría a prueba no solo su fe, sino todo lo que creía conocer sobre la vida, la muerte y aquello que está más allá del horizonte. Elías siguió caminando con las flores en la mano, tratando de comprender aquel resplandor que no parecía del sol ni de sus ojos cansados. El aire estaba tibio y olía a tierra calentándose de nuevo. Cada paso resonaba en el pavimento como si la carretera le hiciera eco al corazón. No fue imaginación, pensó, aunque en el fondo quería que lo hubiera sido. El silencio del semidesierto no negaba ni confirmaba nada, solo guardaba secretos.
Se detuvo junto a una cerca de alambre oxidado. El viento movía las espinas de los nopales y una lagartija salió corriendo entre las piedras. Cerró los ojos. La voz había sido baja, íntima, casi como un susurro dentro de la sangre. Intentó recordar la frase exacta, pero la memoria la devolvía incompleta, como si faltara una palabra. «¿Qué dijiste?», murmuró sintiéndose ridículo. La única respuesta fue el zumbido de algún insecto invisible. Miró las flores blancas. Estaban frescas, impecables, ajenas al polvo. En el borde de uno de los pétalos, una gota tembló y cayó en su palma. «Ma», dijo, y se mordió la lengua. No quería abrir esa puerta todavía. Apretó el morral, buscó el cuaderno, arrancó un lápiz mordisqueado y escribió: «Escuché algo. Era una mujer. No sé si dijo mi nombre o si fui yo quien se lo puso a la voz». Luego guardó todo y se quedó quieto, esperando que el recuerdo regresara entero. La luz del día subió y el calor empezó a golpearle la nuca. Elías reanudó la marcha. Cada tanto el asfalto dejaba ver manchas iridiscentes de aceite antiguo. Pensó en Ciudad Juárez, en el taller, en el olor a grasa y gasolina, en el ruido metálico de las herramientas. Después, como si un hilo lo jalara desde el centro del pecho, pensó en su madre. Vio su mano pequeña y fuerte, ocupada siempre con algo: un rosario, una olla, una carta mal doblada. «Regresa a casa cuando puedas, hijo», decía la carta que nunca respondió. La culpa le pesó como un bidón lleno. La escena del funeral volvió con precisión insoportable. En la capilla modesta la Virgen de Guadalupe miraba desde el retablo con un rostro de ternura que ese día le resultó ofensivo. ¿De qué servía tanta ternura si la muerte había sido áspera como un trapo con espinas? Recordó el olor a flor de cempasúchil, la garganta cerrada, el rosario enredándose entre sus dedos torpes. «Dios sabe por qué», le dijo la vecina. Él quiso contestarle que Dios no sabía nada o que si sabía le daba igual. Se quedó callado, tragándose una rabia que duró semanas. Ahora, en medio del camino, esa misma rabia parecía debilitada, como una fiebre que ya pasó pero deja el cuerpo tembloroso. La voz femenina había abierto una grieta. ¿Era fe lo que intentaba filtrarse por ahí? «No sé creer», admitió en silencio. «No sé cómo se aprende de nuevo». Algunas palabras de su madre le llegaron con nitidez. A veces el Señor habla bajito para que uno se acerque. Entonces sintió un punzazo en el pecho, mitad dolor, mitad nostalgia. «Si necesitas decir algo, dilo bien», dijo al aire con una sonrisa que no sabía si era burla o súplica. «No soy bueno descifrando acertijos». El viento volvió suave y trajo un perfume que no pertenecía a ese tramo de mundo. Jazmín, quizá azahar, algo dulce y fresco que le recordó patios de infancia. Elías respiró hondo. No había nadie alrededor, pero la impresión de presencia era tan clara que tuvo que mirar detrás de sí. Nada, solo la línea ondulante de la carretera y el cielo. Siguió caminando hasta una sombra mínima proyectada por un poste. Se sentó en la base, guardó con cuidado las flores en el morral y bebió el último sorbo de agua. Pensó en el sacrificio de su madre para levantarlo, en los turnos dobles, en la manera en que escondía el cansancio detrás de un «ándale, mi hijo, tú puedes». La fe que él perdió no había sido una idea, había sido su voz. Quizá por eso ahora la voz que escuchó parecía suya y no suya al mismo tiempo. «¿Qué fue lo que dijiste?», repitió cerrando los ojos. «¿Qué es lo que tengo que entender? ¿Un latido? ¿2? ¿3? Entonces, algo parecido a palabras se formó, no en el oído, sino detrás de la frente. «No cargues sola, o tal vez, no cargues solo». Abrió los ojos confundido. ¿Sola? ¿Solo? La duda lo atravesó como una brizna de hielo. Quiso asir la frase completa, pero la mente la deshizo con torpeza, dejándole una certeza extraña. No estaba abandonado. No del todo. Se levantó, más sereno. Guardó el cuaderno a mano, por si la voz regresaba. La carretera seguía, igual de larga, igual de obstinada.
Pero su paso cambió apenas, como si una fuerza discreta se hubiera puesto a caminar a su lado. Y con ese acompañamiento inasible, Elías avanzó, decidido a escuchar de nuevo, aunque temiera lo que pudiera escuchar. El mediodía se derramaba sobre la carretera como un manto ardiente. Elías sentía que el calor se colaba bajo la camisa, pegándose a la piel con un sudor espeso que le quemaba. Después de horas sin ver más que tierra y arbustos, divisó a lo lejos un conjunto de casas bajas, desperdigadas, como si alguien las hubiera dejado caer al azar sobre el llano. Un letrero metálico, medio doblado y con letras despintadas, anunciaba Villa de Ramos. Entró al pueblo por una calle de tierra que crujía bajo sus botas. A un costado, perros flacos dormían a la sombra de una barda de adobe. Un burro, amarrado a un poste, movía la cola con desgano, espantando moscas. No había música, ni risas, ni el sonido de radios encendidos. El silencio tenía un peso distinto, como si los muros mismos estuvieran guardando un secreto. Frente a una tienda con la puerta abierta, una anciana sentada en una silla de madera lo observaba sin disimulo. Su cabello, blanco como la cal, estaba recogido en un moño sencillo. Vestía un rebozo azul marino y un vestido deslavado que le caía hasta los tobillos. Sus ojos oscuros parecían medirlo, como si supiera más de él de lo que era posible a simple vista. «Buenas tardes», saludó Elías intentando sonar casual. La mujer inclinó apenas la cabeza. «Tarde y caliente», respondió con voz grave y pausada. «¿Vienes de lejos?» «Sí, de muy lejos», dijo sin querer precisar. Ella señaló una silla vacía junto a la suya. «Siéntate. Aquí no pasa mucho, así que ver a un viajero siempre es noticia». Elías aceptó, agradecido por la sombra. De cerca, notó que la anciana tenía las manos finas, pero con venas marcadas como raíces viejas. «Me llamo Elías». «Doña Carmela», dijo ella, «aquí todos me conocen, para bien o para mal». Hubo un silencio breve, roto solo por el chirrido de una puerta que el viento empujó. «Pasé por algo raro en el camino», comenzó él midiendo las palabras. «Vi o creí ver a una mujer y escuché algo». Los ojos de la anciana brillaron, aunque su expresión permaneció serena. «Aquí no creemos en casualidades. Si la viste es porque así debía ser». Elías frunció el ceño. «¿La conoce?» «He escuchado historias desde niña», dijo ella, clavando la mirada en algún punto del suelo. «Dicen que la Virgen se ha aparecido más de una vez por estos rumbos. Pero no como en los cuadros o estampas. A veces es apenas un destello, otras una mujer que camina como cualquiera, pero trae un mensaje que no es para todos». Elías sintió un escalofrío. «¿Y qué mensaje suele traer?» Doña Carmela suspiró. «La gente piensa que viene a pedir fe, promesas, sacrificios, pero yo creo que a veces viene a entregar». ¿Entregar qué? Lo que uno perdió. O lo que uno no sabe que necesita. Las palabras le golpearon el pecho como una verdad incómoda. Quiso preguntar más, pero un niño pasó corriendo con un balde, y la anciana lo siguió con la vista hasta que dobló la esquina. «Aquí todos tienen su historia con ella», continuó. «Algunos callan porque creen que hablarlo trae desgracia, otros porque temen que se burlen. Pero si de verdad la viste, no la ignores». Elías apretó las flores que aún guardaba en el morral. «No sé qué hacer con esto», admitió. «Ni siquiera estoy seguro de que haya pasado de verdad». La anciana sonrió con un dejo de ternura. «La duda es la puerta. Solo tienes que decidir si la abres». Un golpe seco resonó desde el interior de la tienda, como si algo hubiera caído. Doña Carmela se levantó con lentitud y desapareció en la penumbra, dejando a Elías solo en la silla. Miró la calle vacía, el calor ondulaba el aire y la quietud parecía más densa que antes. En ese silencio, la frase «viene a entregar» se repetía dentro de su cabeza. No sabía aún qué significaba para él, pero presentía que no podría olvidarla aunque quisiera. Y con ese pensamiento, decidió quedarse un rato más en aquel pueblo callado, sin saber que las respuestas que buscaba ya habían empezado a acercarse.
Esa noche, Elías aceptó la invitación de doña Carmela para dormir en un cuarto pequeño detrás de la tienda. El techo bajo y las paredes de adobe guardaban un frescor agradable, y el silencio del pueblo, lejos de tranquilizarlo, parecía cargar el aire con una tensión invisible. Se recostó en el catre, pero el sueño llegó pesado, lleno de imágenes difusas que se mezclaban con la voz que había escuchado en el camino. En el sueño, el mismo árbol de mezquite aparecía delante de él, con la figura luminosa de espaldas. El viento movía el velo con suavidad, y en esa brisa se formaban palabras apenas audibles. Escribe, escucha, no tengas miedo. La frase se repetía, como si quisiera atravesarle la piel y anclarse en su memoria. Intentó acercarse, pero cada paso lo llevaba a más distancia. Se despertó con el corazón acelerado. Afuera, un perro ladraba y el viento golpeaba suavemente la ventana de madera. Se incorporó, buscó su cuaderno y escribió lo que recordaba del sueño, cuidando de anotar cada palabra con la mayor precisión posible. Las manos le temblaban. No tengas miedo era fácil de entender, pero ¿escribir qué? ¿Escuchar qué? Al amanecer, decidió continuar su viaje. Doña Carmela le entregó un pan envuelto en servilleta y una botella de agua. A veces el viento trae cosas que no son solo aire, dijo, con una mirada en la que no cabía la duda. Mantén el corazón abierto. Elías sonrió con gratitud y siguió por el camino que salía del pueblo. La carretera ahora estaba bordeada por lomas bajas cubiertas de pasto seco. El cielo, limpio y amplio, parecía no tener fin. El viento constante le acariciaba el rostro, pero en ciertos momentos juraría que sus ráfagas tenían cadencias distintas, como sílabas pronunciadas en voz baja. Cerca del mediodía, en un tramo donde el asfalto se ondulaba, tropezó con una piedra y perdió el equilibrio. Rodó por una pendiente corta hasta detenerse contra un matorral. El golpe le arrancó un quejido y sintió el ardor en la rodilla izquierda. Intentó levantarse, pero el dolor le hizo apoyar las manos en el suelo, respirando hondo. Fue entonces cuando escuchó pasos. Al levantar la vista, vio a un hombre mayor, piel curtida y sombrero de palma, acercándose con paso firme. ¿Se lastimó, joven?, preguntó con voz profunda. Un poco, nada grave, creo. El hombre le tendió la mano y lo ayudó a levantarse. Por aquí no pasa mucha gente. Es raro encontrar a alguien tirado en la orilla, comentó evaluando la herida. Camine despacio, no se apure. Gracias, dijo Elías cojeando un poco. El campesino se presentó como don Mateo, y juntos caminaron de regreso al camino. Durante el trayecto, Elías, sin saber por qué, sintió que podía confiar en él. ¿Usted cree en cosas que no se ven?, preguntó mirando el horizonte. Don Mateo sonrió sin mirarlo. Lo que no se ve suele ser más real que lo que tenemos enfrente, pero hay que saber escuchar. El viento, por ejemplo, a veces trae la voz de los que ya se fueron. Elías sintió un estremecimiento. El hombre lo dejó en un cruce de caminos, deseándole suerte y advirtiéndole que el siguiente tramo era más solitario. Mientras avanzaba, el viento volvió a soplar fuerte, levantando polvo y pequeños remolinos. Entre ese murmullo, Elías creyó escuchar su nombre, nítido, y luego un susurro que no alcanzó a entender. Se detuvo conteniendo el aliento, y el silencio volvió como una manta que cae sobre todo. Guardó el cuaderno en el bolsillo exterior del morral. Escribir, escuchar, no tengas miedo. Las palabras del sueño se mezclaban con lo que acababa de vivir, y aunque la confusión crecía, también lo hacía una sensación de que algo lo estaba guiando. Con la rodilla aún adolorida, pero el ánimo alerta, retomó el paso. No sabía que el siguiente lugar al que llegaría cambiaría aún más el rumbo de su viaje, y que las voces que creía escuchar en el viento pronto tendrían un rostro. Elías llegó a un poblado mayor donde la carretera se abría paso entre casas de cantera y calles empedradas. El sol ya se inclinaba hacia el poniente, pintando las fachadas de un tono ámbar. Sus pasos lo llevaron hasta una iglesia antigua, con una torre sencilla y una campana que parecía haber visto siglos de historia.
La puerta estaba entreabierta y un aroma a cera derretida y flores lo envolvió al entrar. En el interior, la luz se filtraba por vitrales desgastados, proyectando colores suaves sobre los bancos de madera. Un sacerdote joven, de complexión delgada y mirada atenta, estaba acomodando unos libros junto al altar. Al verlo, levantó la cabeza y sonrió levemente. «Buenas tardes. ¿Peregrino?», preguntó con una voz que sonaba más a curiosidad que a protocolo. «Viajero», corrigió Elías encogiéndose de hombros. «Aunque últimamente empiezo a pensar que camino sin rumbo». El sacerdote dejó los libros y se acercó. «Soy el Padre Amado. Y créame, incluso los que creemos tener rumbo nos perdemos. ¿Quiere sentarse?». Elías asintió, y juntos se acomodaron en un banco lateral. Hubo un momento de silencio, roto solo por el crepitar de una vela. «Vi algo en el camino», dijo Elías sin rodeos. «Una mujer o algo parecido. No puedo explicar bien». Padre Amado lo escuchó sin interrumpir, aunque en su rostro apareció una sombra de escepticismo. «¿Cree que fue una aparición?». «No lo sé, pero escuché una voz. Y desde entonces es como si no pudiera dejar de pensar en ello». El sacerdote apoyó los codos en las rodillas, entrelazando las manos. «Muchos vienen aquí a contarme experiencias así, y confieso», hizo una pausa breve como si dudara, «que mi fe no es tan firme como antes». Esa admisión sorprendió a Elías. «Pensé que un sacerdote siempre tendría respuestas». Padre Amado sonrió con tristeza. «Las respuestas son fáciles, lo difícil es creer en ellas todos los días». Elías lo miró con atención. «Entonces, ¿usted también duda?». «Dudo, Lucho, y a veces me pregunto si no estoy hablando al vacío cuando rezo. Pero algo me retiene aquí. Quizá la esperanza de que, algún día, la voz que escucho sea más clara». Esas palabras resonaron en Elías, como si hubieran sido pensadas para él. «Yo, hace poco enterré a mi madre. Ella creía con todo su corazón. Yo no. Y ahora, no sé si lo que vi fue un consuelo o una trampa de mi mente». Padre Amado inclinó la cabeza. «Tal vez no sea ninguna de las dos cosas. Tal vez sea una invitación». El silencio que siguió fue denso, pero no incómodo. Desde el altar, una corriente de aire movió las llamas de las velas, y por un instante pareció que las sombras se inclinaban hacia ellos, como queriendo escuchar. «Si me permite», continuó el sacerdote, «anote todo lo que recuerde. Incluso lo que parezca sin sentido. A veces, la claridad llega cuando uno relee sus propios pasos». Elías tocó el cuaderno en su morral. «Ya lo hago. Y, aunque suene raro, escribir me calma. Entonces, siga escribiendo y escuchando. No descarte lo que no entiende todavía». Un campanazo grave resonó desde la torre, marcando la hora. Afuera, el cielo empezaba a teñirse de rosa y malva. Elías sintió que, aunque no había recibido respuestas definitivas, algo en esa charla le había quitado un peso del pecho. Antes de irse, el Padre Amado le puso una mano en el hombro. «Si vuelve a escuchar esa voz, no corra. Pregúntele lo que quiera saber». Elías asintió y salió de la iglesia con el eco de esas palabras en la mente. El viento soplaba suave por la calle empedrada, y por un instante juraría que llevaba un tono familiar, como un murmullo escondido entre las corrientes de aire. No sabía que su próximo recuerdo del pasado traería consigo un peso aún mayor, y que las voces del camino tendrían que competir con fantasmas que no venían del cielo, sino de su propia historia. La noche cayó mientras Elías se alejaba del pueblo. Decidió acampar en un claro junto a la carretera, donde un par de mezquites daban sombra incluso a la luz de la luna. Encendió una pequeña fogata con ramas secas y se sentó, dejando que el crepitar del fuego llenara el silencio. El calor de las llamas contrastaba con el frío que empezaba a colarse desde el desierto. Mirar el fuego siempre lo llevaba al pasado. Sin proponérselo, vinieron a su mente imágenes de su juventud. Él y Ramiro, inseparables,
Dos muchachos que soñaban con salir de Juárez y hacer dinero rápido. Lo consiguieron, pero no de la manera correcta. El recuerdo de las noches en talleres clandestinos, robando autopartes y revendiendo lo que no les pertenecía, le pesaba en la conciencia. «Éramos idiotas», murmuró para sí arrojando otra rama al fuego. Recordó el día en que casi los atrapó la policía. Ramiro, con esa sonrisa descarada, le había dicho: «Si no arriesgas, no ganas». Pero él sabía que no se trataba de ganar, sino de escapar siempre por un hilo. Y como todo hilo, un día se rompe. El peor golpe no fue ese. Fue cuando decidió irse del taller familiar para seguir a Ramiro en un negocio que prometía más. Su madre, con los ojos húmedos, le pidió que no lo hiciera. «Ese muchacho no te va a llevar a nada bueno, Elías». «Es mi amigo», respondió él, sin poder sostenerle la mirada. «Un amigo no te empuja al pozo». Esa frase lo perseguía como una campana que no deja de sonar. Y la campana volvió en su cabeza esa noche, junto con un recuerdo más reciente: el ataúd de su madre y su propia ausencia en los últimos meses de su vida. Mientras el fuego se consumía, Elías sintió un impulso extraño y se puso de pie. A pocos metros, algo brillaba en la tierra. Caminó hasta allí y encontró una pequeña cruz de madera clavada en el suelo. El tallado era rústico, pero en el brazo horizontal había letras grabadas. Se agachó y leyó con incredulidad: «Elías Ortega». El corazón le dio un vuelco. La cruz estaba vieja, la madera reseca por el sol, pero el nombre era claro. Miró alrededor, esperando encontrar alguna explicación, pero no había nada más. Se arrodilló frente a ella. El viento sopló con fuerza, levantando polvo y haciendo que la llama de la fogata parpadeara. Durante un momento, le pareció escuchar pasos a su espalda, pero al girar, solo vio la carretera vacía. El silencio volvió, pesado. «¿Qué es esto?», susurró, sintiendo un nudo en la garganta. No obtuvo respuesta, solo el viento, que parecía arrastrar murmullos sin forma. Se quedó allí, con la cruz frente a él, sintiendo que esa madera llevaba un mensaje que aún no entendía. Era una advertencia, un recuerdo de que su vida podía terminar sin que nadie la notara. Finalmente, volvió al fuego y se sentó. El calor ya no lo reconfortaba. Sentía un frío que venía de adentro. Abrió su cuaderno y escribió: «Cruz con mi nombre. No sé quién la puso. No sé si habla de lo que fui o de lo que seré». Se recostó sobre el morral, pero el sueño no llegaba. En cambio, escuchó, o creyó escuchar, una voz lejana que decía algo entrecortado: «El polvo, del polvo». No supo si eran palabras completas o un eco de su propia mente, pero la inquietud se le quedó pegada a la piel. Miró hacia la carretera oscura y tuvo la certeza de que lo que había dejado atrás no estaba terminado. Ramiro, su madre, la cruz, todo parecía formar parte de un mismo hilo que ahora se tensaba, esperando romperse o cerrarse de una vez. Elías despertó antes del amanecer, con el cielo aún cubierto por un velo gris. El aire estaba frío y el silencio del desierto parecía esperar algo. La cruz con su nombre seguía allí, clavada en la tierra como si no pudiera separarse de él. La miró un instante antes de recoger sus cosas y retomar el camino. A medida que avanzaba, el horizonte comenzó a teñirse de un rojo profundo. Nubes alargadas se estiraban sobre el cielo como pinceladas de fuego, y un resplandor extraño parecía filtrarse detrás de ellas. Elías nunca había visto un amanecer así. No era solo belleza, había algo inquietante, como si la luz quisiera decir algo. El viento se levantó, arremolinando polvo y pequeños granos de arena que le golpeaban el rostro. Entre ese silbido, volvió a escuchar un murmullo. Esta vez las palabras fueron más claras. «El perdón viene del polvo». Se detuvo, con el corazón acelerado. El polvo le cubría las botas y se adhería al pantalón, como si quisiera recordarle que todo, al final, se convierte en tierra. Miró al cielo. Un halo luminoso se formaba alrededor del sol naciente, y varias aves parecían volar en círculos justo dentro de ese aro.
Elías sintió que aquello no podía ser una simple coincidencia. Sacó el cuaderno y escribió la frase sin pensar. Luego se quedó mirando las letras, intentando entender. ¿Perdón de quién? ¿Perdón para quién? El camino lo llevó hasta un pequeño puesto de venta de café y pan, atendido por una mujer joven con un niño en brazos. Ella lo miró con curiosidad mientras le servía un jarro humeante. No lo había visto por aquí antes. «Voy de paso», respondió él, «pues pasó en buen día». Ayer por la noche, varios dijeron haber visto luces raras en el cielo, allá por el Cerro Grande, como si fueran velas flotando, comentó señalando hacia el norte. Elías sintió un escalofrío. ¿Y qué dicen que es? Algunos dicen que es señal de lluvia, otros que la Virgen anda caminando. No contestó. Tomó el café, pagó con unas monedas y siguió su camino. A media tarde, mientras descansaba bajo la sombra de un huizache, su teléfono viejo vibró en el bolsillo. Apenas funcionaba con señal intermitente, pero esta vez había conexión. Abrió la aplicación de mensajes y vio que una fotografía suya, tomada días atrás por un joven peregrino, se había difundido en redes sociales. En la imagen, él aparecía caminando con el morral y las flores blancas en la mano, y un rayo de luz atravesaba la foto, iluminando su rostro. Los comentarios variaban entre la burla y la fascinación. El hombre que habla con la Virgen, próximo profeta, solo es un loco del camino. Elías sintió incomodidad. No quería fama ni atención, y mucho menos ser usado como curiosidad. Sin embargo, en un rincón de su mente, algo le decía que esa difusión no era del todo accidental. Cerca del anochecer, una nueva señal lo sorprendió. El cielo se cubrió de nubes densas, y de pronto, una llovizna fina empezó a caer sobre el polvo caliente, levantando un olor a tierra mojada que le trajo una calma inesperada. Entre las nubes, un rayo de sol se abrió paso y cayó justo sobre un claro en la distancia. En ese mismo instante, un grupo de mariposas blancas apareció y pasó volando a su alrededor, sin que el viento las dispersara. Elías cerró los ojos y respiró hondo. Sintió que la frase «el perdón viene del polvo» se repetía dentro de él, no como una orden, sino como una certeza que iba tomando forma. Quizá ese perdón no era solo para otros, sino para sí mismo. Guardó las flores en el morral con más cuidado que nunca. El cielo oscurecía, pero dentro de él algo se iluminaba, aunque todavía no supiera qué hacer con esa luz. No imaginaba que pronto no sería el único en seguir esas señales, y que su viaje dejaría de ser solitario para convertirse en algo que atraería a más personas de las que podía imaginar. Elías llegó a la entrada de un poblado donde la carretera se bifurcaba, un camino asfaltado que continuaba hacia el norte y otro más angosto y de tierra que se internaba hacia un cerro en la distancia. Mientras dudaba, escuchó una voz familiar detrás de él. «Parece que también anda buscando algo más que paisajes», dijo el padre Amado, acercándose con paso firme y una mochila pequeña al hombro. «¿Qué hace aquí? Pensé que se quedaría en su iglesia». «También yo necesito respuestas», respondió ajustándose los lentes. «Y si lo que vio en el camino es real, quizá no deba enfrentarlo solo». Elías asintió sin discutir. Aceptó la compañía. Avanzaron por el sendero de tierra, dejando atrás el murmullo de las pocas casas. El sol de la tarde caía de lleno, pero una brisa fresca descendía del cerro, cargada con olor a hierbas. A medio camino, encontraron a un grupo de personas con mochilas, sombreros y bastones de madera. Algunos llevaban imágenes religiosas colgando del cuello. Una mujer de mediana edad se les acercó. «¿Van al cerro de San Miguel?» «Eso parece», respondió Elías. «Nosotros también. Dicen que allá, hace décadas, la Virgen se apareció a un pastor, y que últimamente se han visto luces otra vez. El grupo los invitó a unirse. Eran 8 en total, y a medida que caminaban compartían historias. Un joven relató cómo su hermana se había curado inexplicablemente después de visitar aquel lugar. Otro habló de sueños recurrentes con una mujer vestida de blanco que lo llamaba por su nombre.
El Padre Amado escuchaba con atención, pero sin mostrar entusiasmo ciego. No olviden que la fe es tan frágil como fuerte. A veces se rompe con facilidad y otras resiste tempestades, comentó como si se hablara a sí mismo. Elías guardaba silencio, observando cada gesto, cada palabra. Había algo en la manera en que todos se movían. No caminaban solo por devoción, sino también por esperanza. Esa misma esperanza que él no sabía si merecía. El sendero comenzó a empinarse. La tierra era rojiza y las piedras crujían bajo las botas. Un par de veces Elías sintió que la vista se le nublaba, como si el calor y el cansancio se mezclaran con algo más. En una de esas pausas, miró hacia atrás. El valle se extendía inmenso, salpicado de parches verdes y marrones, y un río brillaba como una cinta de plata a lo lejos. Mientras descansaban junto a una roca grande, la mujer que había hablado antes se acercó a Elías. «¿Usted es el hombre de las flores? Lo vi en una foto que anda circulando». Él tragó saliva. «Supongo que sí». «Dicen que la luz lo sigue», añadió ella, como si fuera un hecho. No supo qué contestar. Miró al Padre Amado, que evitó intervenir. Se levantó dispuesto a seguir caminando, pero la frase quedó resonando en su mente. La luz lo sigue. Llegaron a un punto donde el camino se estrechaba entre dos paredes de piedra. El viento soplaba más fuerte allí y traía consigo un murmullo que todos escucharon. El grupo se miró inquieto. «Parece», dijo uno de los jóvenes bajando la voz, «como si alguien rezara». Elías cerró los ojos un instante. No estaba seguro de si eran palabras reales o el eco de lo que había oído días antes, pero su piel se erizó. Decidió no decir nada, al menos no todavía. La tarde se volvía dorada cuando divisaron, al pie del cerro, una pequeña explanada con cruces y veladoras apagadas. Allí acamparían antes de la subida final al amanecer. El Padre Amado lo miró con seriedad. «Sea lo que encontremos allá arriba, nos marcará a los dos». Elías asintió, sin poder apartar la vista del cerro que, iluminado por la última luz del día, parecía esperarles como un guardián silencioso. No imaginaba que, al llegar a la cima, lo que hallarían no solo pondría a prueba su fe, sino también la frágil paz que había empezado a encontrar en el camino. El amanecer en el campamento trajo un aire fresco que descendía del cerro. Elías y el Padre Amado ayudaban a los demás peregrinos a recoger sus cosas cuando un ruido de motor rompió la calma. Un viejo pick-up se detuvo junto a la explanada, levantando una nube de polvo. Del vehículo bajó un hombre alto, de hombros anchos, con barba descuidada y una gorra ladeada. Los ojos oscuros y astutos se posaron de inmediato en Elías. «Vaya, vaya», dijo con una sonrisa torcida. «Si no es mi viejo socio». Elías sintió cómo el estómago se le encogía. «Ramiro». El Padre Amado lo miró con desconcierto, pero permaneció en silencio. «Pensé que estabas muerto o en la cárcel», continuó Ramiro acercándose. «Pero mírate, hasta famoso te me hiciste». «No busqué eso», respondió Elías tenso. Ramiro rió una carcajada seca. «Pues te cayó del cielo, compadre, y justo por eso estoy aquí. La gente cree en ti, en tus historias de visiones y luces. Podemos usar eso». Elías frunció el ceño. «¿Usar para qué?» «Para hacer dinero, ¿para qué más?», dijo Ramiro bajando la voz. «Montamos un centro de oración, cobramos donaciones, vendemos recuerdos. Nadie pierde, todos contentos». Elías negó con la cabeza. «No vine aquí para eso». «No te hagas el santo ahora. ¿O ya olvidaste cuántas veces nos llenamos los bolsillos con cosas que no nos pertenecían?» Ramiro sonrió con un dejo de amenaza. «Tú y yo sabemos que no eres un ángel». El Padre Amado dio un paso adelante. «Este no es lugar para negocios turbios». Ramiro lo miró de arriba abajo con desprecio. «¿Y tú quién eres? ¿El guardaespaldas celestial? Un hombre que no va a dejar que otro arrastre a mi compañero de camino al mismo barro del que intenta salir», respondió el sacerdote sin elevar la voz. Ramiro soltó una risita y se volvió hacia Elías. «Piénsalo bien.
La fe mueve montañas y bolsillos. No tienes que decidir ahora. Voy a estar cerca. Volvió a subir al pick-up, pero antes de arrancar, sacó algo de la guantera y lo lanzó al suelo frente a Elías. Una foto vieja en la que aparecían los dos, sonriendo en un taller lleno de piezas robadas. Elías se agachó y recogió la imagen. El recuerdo lo golpeó como un puñetazo. La noche en que la tomaron, la adrenalina de sentirse invencibles y la sombra de su madre esperando en casa. Guardó la foto en el bolsillo, no como un trofeo, sino como una advertencia. Cuando el vehículo desapareció por el camino, el padre Amado rompió el silencio. «Ese hombre es un peligro». «Lo sé», respondió Elías mirando el cerro. «Y no solo para mí». El grupo de peregrinos, ajeno al trasfondo de la conversación, comenzó la ascensión. Elías y el sacerdote lo siguieron, pero el peso de la foto en su bolsillo parecía mayor que el del morral en su espalda. Mientras subían, las palabras de Ramiro se repetían en su cabeza. «No eres un ángel». Tal vez era cierto, pero tampoco quería seguir siendo el hombre que había sido. Lo que no sabía era que Ramiro no pensaba esperar su respuesta pacientemente, y que el peligro que representaba no se limitaba a palabras tentadoras. A medio camino, una nube oscura cubrió el sol, y el viento cambió de dirección. Elías sintió que esa sombra no provenía solo del clima. Algo del pasado había vuelto, y esta vez no se marcharía con facilidad. El grupo alcanzó la cima del cerro cuando el sol empezaba a descender. Desde allí, el paisaje se extendía como un mar de colinas doradas y el viento traía un frescor que parecía limpiar los pulmones. Encendieron algunas veladoras frente a una cruz de hierro oxidado y el padre Amado dirigió una breve oración. Elías permaneció en silencio, observando cómo las llamas temblaban bajo el soplo del viento. La calma duró poco. Desde abajo, el rugido de motores irrumpió en la tranquilidad. 3 camionetas subían levantando polvo, avanzando con una determinación que no dejaba dudas. Elías sintió un frío recorrerle la espalda antes de reconocer entre las siluetas la figura de Ramiro, de pie en la caja de una de las camionetas. «Vaya recepción», murmuró, mientras las luces de los vehículos iluminaban la explanada. «Les dije que no tardaría». Los peregrinos se agruparon, inquietos. Algunos murmuraban rezos. El padre Amado dio un paso al frente. «No tienen nada que hacer aquí». Ramiro bajó con una sonrisa amplia y peligrosa. «Claro que sí. Este lugar atrae gente, y la gente trae dinero. ¿O van a dejar pasar la oportunidad?» «No es una oportunidad, es un abuso», intervino Elías. Ramiro frunció el ceño, su voz endureciéndose. «No olvides quién eres, Elías. Tú y yo venimos del mismo barro». Detrás de él, 2 hombres armados se acercaron, intimidando al grupo. Una mujer abrazó a su hijo. El niño empezó a llorar. Elías sintió un golpe en el pecho, como si el eco de la voz en el camino lo empujara a actuar. «No voy a permitir que los asustes», dijo, colocándose entre los hombres y los peregrinos. Uno de los matones dio un paso amenazante, pero Ramiro levantó la mano para detenerlo. «Mira, compadre. Te voy a dar una última oportunidad. O trabajas conmigo, o te apartas y me dejas el camino libre». Elías lo miró fijamente. Ni una cosa ni la otra. El silencio se volvió denso. Entonces, un relámpago cruzó el cielo, seguido de un trueno seco. Nadie esperaba tormenta, pero las nubes oscuras se formaban rápidamente sobre el cerro. El viento arreció, apagando varias veladoras y levantando un olor a tierra mojada. En medio del estruendo, algo extraño sucedió. Un resplandor suave, dorado, empezó a envolver la cruz de hierro. No era reflejo de los relámpagos, era una luz constante, cálida, que se extendía lentamente sobre la explanada. Los peregrinos cayeron de rodillas. Ramiro retrocedió un paso, confundido. «¿Qué demonios?» Elías sintió que la luz lo tocaba, como si una mano invisible le cubriera los hombros. Y entonces, sin que nadie pronunciara palabra, todos percibieron lo mismo. Una sensación de calma tan intensa
que hacía imposible moverse con violencia. Los hombres armados bajaron las armas como si el peso de ellas se hubiera duplicado. El Padre Amado, con la voz quebrada, murmuró: «Esto no es de este mundo». El viento giró llevando un aroma a flores frescas que contrastaba con el aire cargado de la inminente lluvia. Ramiro miró a su alrededor, respirando agitadamente. Por primera vez, Elías vio en su mirada algo que nunca había visto: miedo verdadero. La luz permaneció apenas unos segundos más antes de desvanecerse. Cuando lo hizo, el cielo descargó una lluvia repentina, fuerte, que obligó a todos a buscar refugio bajo las rocas. Las camionetas comenzaron a bajar con dificultad, los hombres empapados y en silencio. Ramiro, antes de subir a la suya, lanzó una última mirada a Elías. No había desafío en ella, sino algo más incierto, como si lo que había visto hubiera roto una parte de su certeza. La lluvia siguió cayendo mientras el grupo permanecía reunido. Elías no sabía cómo explicar lo ocurrido, pero sentía que esa noche quedaría grabada en la memoria de todos. Y en algún lugar dentro de él, la frase que había escuchado tantas veces cobraba más fuerza: el perdón viene del polvo. Lo que no sabía era que, para que ese perdón llegara, tendría que enfrentar a Ramiro de una forma que ninguno de los dos esperaba. La lluvia amainó con el amanecer, dejando un aroma intenso a tierra limpia. Los peregrinos recogieron sus cosas en silencio, como si el suceso de la noche anterior hubiera dejado a todos con más preguntas que palabras. Elías no había dormido. Había pasado horas sentado, sintiendo todavía el eco de aquella luz en la piel. Cuando el sol empezó a filtrarse entre las nubes, vio una figura aproximarse desde el camino. Era Ramiro, caminando solo, sin la gorra, con la ropa empapada y el rostro distinto, menos tenso, como si la noche lo hubiera desgastado. «Necesito hablar contigo», dijo sin preámbulos. El Padre Amado se mantuvo cerca, pero sin intervenir. Elías asintió y se apartaron unos metros del grupo. Ramiro respiró hondo antes de empezar. «No sé qué fue lo que pasó ayer, pero no fue normal. Yo no estoy hecho para estas cosas, pero...» Se interrumpió como si buscara las palabras. Me hizo pensar. «¿Pensar en qué?», preguntó Elías, sin suavizar la voz. «En lo que he hecho. En lo que te arrastré a hacer. En lo que sigo haciendo». Bajó la mirada. «No me da miedo la cárcel ni la muerte, pero lo que sentí anoche sí». Elías lo observó en silencio, midiendo cada palabra que podía decir. «Ramiro, yo cargué mucho tiempo con rencor, contra ti, contra mí mismo, hasta contra mi madre, pero la voz que escuché me repite lo mismo: el perdón viene del polvo». Ramiro levantó la cabeza. «¿Y eso qué significa?» «Que todos venimos de lo mismo y todos volvemos a lo mismo, y que si no nos perdonamos ahora, no habrá después que lo arregle». Hubo un largo silencio. Ramiro respiraba agitado, como si estuviera librando una pelea interna. Finalmente habló. «No sé si puedo cambiar, pero quiero intentarlo». Elías asintió. «Entonces empieza por dejar lo que haces y enfrentarte a lo que tengas pendiente». Ramiro se pasó una mano por la cara. «¿Tú me acompañarías?» «Sí, pero no para salvarte de las consecuencias, sino para que las enfrentes de pie». En ese momento, una ráfaga de viento cruzó la explanada, levantando un remolino de polvo que giró entre ellos. Elías sintió con la misma certeza que en el primer día que no estaban solos. El Padre Amado, desde la distancia, observaba con una expresión que mezclaba sorpresa y fe renovada. Ramiro cerró los ojos un instante y asintió, como si aceptara un pacto invisible. «Está bien, voy a entregarme». Regresaron al grupo. El Padre Amado dio un paso al frente. «Todos hemos visto cosas que no podremos explicar, pero sí podemos decidir qué hacer con lo que hemos sentido. Y creo que hoy aquí es un día para dejar atrás lo que nos ata». Algunos peregrinos se acercaron a Ramiro, dándole la mano o abrazándolo con cautela. Él parecía incómodo, pero no rechazó los gestos. Entonces ocurrió algo que Elías nunca olvidaría. Entre la multitud, una figura femenina apareció,
caminando despacio hacia ellos. Vestía de blanco, y aunque su rostro era sereno, sus ojos parecían contener un océano entero. Elías sintió un impulso de arrodillarse, pero se quedó quieto, con la respiración contenida. Ella se detuvo frente a él y habló en un susurro que no necesitó volumen para llegar a todos. Perdonar es devolver la vida. Luego giró la mirada hacia Ramiro. Él no dijo nada, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. En un parpadeo la figura ya no estaba. No se desvaneció, simplemente dejó de estar. El silencio que siguió fue profundo, y nadie se atrevió a romperlo hasta que un gallo cantó en la distancia. Elías sintió que algo en su interior se había liberado. Y aunque sabía que el camino no terminaba ahí, comprendió que había dado el paso más difícil, soltar la carga que lo había acompañado por tantos años. Elías despertó con la primera luz del día, sintiendo una extraña ligereza en el pecho. Había soñado con su madre, pero esta vez no fue un recuerdo doloroso. La vio sentada en el patio de la vieja casa, tejiendo con calma, y cuando él se acercó ella sonrió y le dijo: «Ya no cargues sola». Al abrir los ojos, comprendió que la frase que tantas veces había escuchado en sus visiones finalmente estaba completa. No era sola ni solo, era «ya no cargues». El resto del mensaje era silencio, pero un silencio que hablaba. Salió a caminar por la explanada húmeda por el rocío. El padre Amado lo vio a lo lejos y se acercó. «Te ves distinto», observó. «Entendí lo que me han estado diciendo todo este tiempo», respondió Elías, con una calma que sorprendía incluso a él mismo. «No se trata de entender un milagro, se trata de dejar atrás la carga que me estaba ahogando». El sacerdote sonrió, pero con un matiz de emoción. A veces la voz de Dios se parece más a un susurro que a un trueno. En ese momento, doña Carmela apareció subiendo por el sendero, apoyada en un bastón. Elías se sorprendió. «¿Cómo? ¿Qué hace aquí?» «Soñé contigo», dijo ella, respirando con dificultad. «Soñé con una mujer vestida de blanco que me dijo que debía traerte esto». De su bolso sacó un pequeño medallón de plata, envejecido, con una imagen mariana apenas visible por el desgaste. Elías lo tomó con cuidado. «Era de mi madre», susurró. «Lo perdió hace años. La mujer en mi sueño me dijo que debía dártelo hoy, aquí, porque el mensaje ya estaba completo», añadió la anciana. Elías cerró la mano alrededor del medallón, sintiendo una calidez que no venía del metal. La brisa se levantó, acariciando los rostros de todos, y por un instante el aire pareció más liviano. Ramiro, que había permanecido en silencio desde su decisión de entregarse, se acercó. «¿Y qué vas a hacer ahora que entendiste?» Elías lo miró, y en sus ojos no había reproche, solo certeza. «Voy a vivir, no para huir del pasado, sino para caminar con él sin que me aplaste». Ramiro asintió lentamente, como si esa respuesta también le perteneciera. El padre Amado intervino. «Si el mensaje era para que dejaras la carga, tal vez también es para que otros dejen la suya». «Quizá», respondió Elías, «pero no puedo imponerlo. Cada uno tiene que escuchar cuando esté listo». Se quedaron en silencio unos segundos, contemplando el valle que se abría ante ellos. Las nubes del amanecer se teñían de tonos dorados y rosados, y en ese juego de luces, Elías creyó ver, apenas por un instante, la silueta de la mujer blanca entre los rayos del sol. No dijo nada. No necesitaba confirmaciones. La certeza ya estaba dentro de él. Doña Carmela lo observó con esa mirada que parecía atravesar la piel y llegar al alma. «Hace 40 años tuve el mismo sueño. Vi a la misma mujer, escuché las mismas palabras, pero yo no estaba lista. Me llevó toda la vida entender que el mensaje no era para aquel momento, sino para ahora». Elías tomó su mano con respeto. Entonces este lugar no solo me estaba esperando a mí. El viento volvió a soplar, y esta vez no traía murmullos ni frases, solo el sonido claro de las hojas y el canto lejano de un ave. No había misterio que resolver, porque el misterio ya no pesaba.
El Padre Amado bendijo a todos antes de iniciar el descenso del cerro. Elías se colgó el medallón al cuello y sintió que el frío de la plata se transformaba en un calor sereno contra su pecho. No sabía exactamente a dónde lo llevarían sus pasos después, pero sí sabía que ya no caminaría doblado por culpas viejas. El viaje que empezó con preguntas ahora continuaba con una certeza silenciosa. Había recibido algo más valioso que una respuesta. Había recibido libertad. Elías descendió del cerro con pasos firmes, sintiendo que cada metro recorrido era como desprenderse de un peso invisible. La bruma de la mañana se levantaba lentamente, revelando campos verdes salpicados de flores silvestres que no había notado en la subida. El Padre Amado caminaba a su lado, sin hablar, como si entendiera que el silencio era parte de la respuesta que Elías había encontrado. En el pequeño poblado al pie del cerro, los peregrinos se dispersaron para regresar a sus hogares. Algunos se despidieron con abrazos, otros con simples inclinaciones de cabeza. Ramiro permaneció junto a ellos, inquieto. «Tengo que ir a Zacatecas para entregarme», dijo mirando al suelo. «No quiero que me acompañes hasta la puerta de la cárcel, pero sí hasta donde puedas». Elías asintió. «Te acompañaré hasta donde el camino nos deje. Después es tu lucha». Mientras avanzaban por la carretera, se cruzaron con un grupo de caminantes cargando mochilas pesadas y bastones improvisados. Una mujer mayor, con la piel tostada por el sol, los saludó. «¿Van hacia San Luis? Hay peregrinos que necesitan guía. Se perdieron anoche en las veredas». Elías intercambió una mirada con el Padre Amado. «Podemos ayudarles», propuso el sacerdote. Así comenzó algo inesperado. Durante horas, se desviaron para encontrar a un par de jóvenes que habían tomado un sendero equivocado. Elías los condujo de regreso, reconociendo en sus rostros el mismo cansancio y la misma confusión que él había sentido al iniciar su propio viaje. Al despedirse, uno de ellos le dijo: «Gracias, no solo por guiarnos, sino por caminar con nosotros». Esas palabras se le quedaron grabadas. Se dio cuenta de que, sin planearlo, estaba haciendo justo lo que necesitaba: no caminar solo y ayudar a otros a no hacerlo. Esa tarde, mientras descansaban en la sombra de un mezquite, el Padre Amado habló. «¿Has pensado en dedicarte a esto? Acompañar peregrinos, viajeros, no como un trabajo, sino como un camino de vida». Elías sonrió, mirando el horizonte. «Antes pensaba que mi vida no servía para nada. Ahora creo que puede servir para que otros encuentren la suya». Ramiro, que escuchaba en silencio, intervino. «Si yo hubiera tenido a alguien que caminara conmigo, tal vez no habría hecho tantas tonterías». «Nunca es tarde para empezar a caminar bien», dijo Elías con una sinceridad que desarmó cualquier respuesta irónica. Llegaron a un punto donde la carretera se bifurcaba. A la izquierda el camino llevaba a Zacatecas, a la derecha de vuelta a las rutas de peregrinos. Ramiro miró ambos senderos y luego a Elías. «Aquí nos separamos». Se estrecharon la mano, y por un instante, Elías creyó ver en los ojos de Ramiro algo parecido a paz. Lo observó alejarse, sabiendo que esa despedida no era un final definitivo, sino un paso que cada uno debía dar por su cuenta. Elías y el Padre Amado tomaron la ruta de los peregrinos. Pasaron por campos abiertos donde el viento jugaba con las espigas y por pequeños pueblos donde la gente los recibía con agua fresca y pan. En cada mirada agradecida, Elías sentía que su propósito se afianzaba. Al caer la noche, acamparon cerca de un viejo árbol de mezquite. Elías lo observó largamente. No era el mismo del primer día, pero la forma en que se recortaba contra el cielo estrellado le recordó el inicio de todo. Se sentó al pie del tronco, cerró los ojos y escuchó. Esta vez no hubo voces ni frases, solo un silencio pleno, como si el mundo le dijera que estaba exactamente donde debía estar. «Creo que este es mi lugar», susurró sin esperar respuesta. El Padre Amado sonrió desde su manta. «Entonces mañana seguimos caminando». Y bajo ese cielo limpio, Elías entendió que su transformación no había terminado.
Apenas estaba aprendiendo a vivir de otra forma. Elías despertó antes que el Padre amado, cuando el cielo apenas comenzaba a aclarar. El aire fresco traía un olor a tierra húmeda, aunque no había llovido en la noche. Se levantó y se acercó al viejo mezquite bajo el cual habían dormido. La corteza áspera estaba cubierta de grietas, y en algunas de ellas había flores diminutas que parecían haber brotado sin permiso, como si la vida buscara cualquier resquicio para manifestarse. Se sentó a la base del tronco, cerrando los ojos. No había prisa, no había un destino inmediato, solo ese momento. Sintió el calor tenue del amanecer filtrarse entre las ramas. Cuando abrió los ojos, algo lo hizo contener la respiración. A pocos metros, entre dos mezquites jóvenes, una luz blanca y suave se filtraba como si no perteneciera a ese mundo. No era un destello repentino ni una ilusión fugaz, era una presencia silenciosa. Elías no se movió. No había miedo, solo una calma profunda que parecía recorrerle la sangre. La figura no se definía del todo, pero el velo y la postura erguida le eran familiares. La luz no cegaba, sino que envolvía, como si acariciara cada hoja, cada grano de polvo suspendido en el aire. No hubo palabras, no hubo frases enigmáticas ni mandatos. La simple existencia de esa presencia bastaba. Elías sintió que su respiración se acompasaba con un ritmo que no era el suyo, como si se hubiera conectado a algo inmenso y al mismo tiempo íntimo. Un soplo de viento movió las ramas del mezquite, y con ese movimiento un rayo de sol se mezcló con la luz blanca, haciéndola parecer aún más viva. Elías pensó en su madre, en Ramiro, en todos los rostros que había encontrado desde que inició el viaje. Pensó en el dolor que lo había acompañado, en las culpas que había soltado y en cómo a pesar de todo seguía de pie. No necesitaba preguntar nada. Todo estaba dicho en ese silencio. Sintió que esa luz le estaba confirmando que el camino que había elegido, el de caminar junto a otros, el de no huir de su historia, era el correcto. El Padre amado se despertó y lo vio sentado, mirando hacia el claro. Se acercó despacio sin entender del todo qué estaba ocurriendo, pero sintiendo también que el aire estaba distinto. ¿La ves?, preguntó Elías, sin apartar la vista. El sacerdote miró fijamente, frunciendo el ceño. Tal vez no veía lo mismo, pero algo percibía, porque se quedó en silencio, con una mano sobre el pecho. Después de unos minutos, la luz comenzó a desvanecerse lentamente, como si se retirara sin prisa. Elías no sintió tristeza por su partida. Al contrario, sintió gratitud. Sabía que no era una despedida, sino una presencia que podía volver en cualquier momento. O tal vez siempre había estado allí invisible, esperando que él aprendiera a mirarla. Se levantó y antes de marcharse, acarició la corteza del mezquite. «Gracias», murmuró, sin importarle si alguien o algo lo escuchaba. Retomaron el camino, siguiendo una vereda que se internaba entre lomas bajas. El Padre amado no preguntó más. Sabía que había momentos que no se podían explicar sin despojarlos de su verdad. Elías guardó el recuerdo de esa luz en lo más profundo de su memoria, no como un hecho extraordinario, sino como un punto de calma al que siempre podría regresar. Mientras caminaban, una sensación lo acompañaba. No importaba cuántos caminos le quedaran por recorrer, no volvería a caminar como aquel hombre cansado que inició el viaje. Y en el murmullo constante del viento entre los mezquites, creyó escuchar un eco suave, no de palabras, sino de compañía. Elías y el Padre amado caminaron durante horas, siguiendo senderos que se abrían y cerraban entre colinas. El paisaje cambiaba lentamente. Los mezquites daban paso a llanuras amplias, y a lo lejos se veían los techos de un pequeño pueblo. Sin embargo, en la mente de Elías no había prisa por llegar a ninguna parte. Al mediodía se detuvieron junto a un pozo antiguo para beber agua. El Padre amado lo observó con una mezcla de orgullo y melancolía. «Desde que nos conocimos, no eres el mismo hombre. Nadie puede seguir igual después de escuchar lo que yo escuché», respondió Elías, mirando su reflejo en el agua.
Y no hablo solo de la voz, hablo de todo. La gente que conocí, los caminos que recorrí, las culpas que dejé atrás. El sacerdote asintió, pero no dijo más. Había aprendido que Elías no necesitaba sermones, sino espacio para que sus propias palabras fueran madurando dentro de él. Al llegar al pueblo, fueron recibidos por algunos vecinos que ofrecieron pan y café. Entre ellos había un joven que reconoció a Elías. «Usted es el hombre del camino, ¿verdad? El que vio a la Virgen». Elías sonrió con suavidad. «Solo soy un caminante que aprendió a escuchar». Durante la tarde, ayudó a reparar una cerca y a cargar agua para una familia. Nadie le pidió que hablara de visiones. Parecía que su presencia, su disposición a ayudar, decía más que cualquier relato. Al caer la noche, se sentó solo en una banca frente a la plaza. El cielo estaba limpio, con estrellas que parecían más cercanas que nunca. Sacó el cuaderno que había llevado desde el primer día y escribió su última entrada. «Si alguna vez vuelvo a perderme, recordaré este camino. No por los lugares, sino por las personas. No por las respuestas, sino por la voz que aprendí a escuchar. No estoy solo». Nunca lo estuve. Cerró el cuaderno y lo colocó dentro de una bolsa de tela junto a las flores secas que aún conservaba del primer día. Se levantó y caminó hasta la iglesia del pueblo, donde lo dejó en un banco lateral, sin decir nada a nadie. Al amanecer siguiente, Elías ya no estaba. Nadie supo hacia dónde se fue. Algunos dijeron que lo vieron tomar la carretera que llevaba al norte, otros juraron que lo vieron siguiendo un sendero hacia las montañas. Lo cierto es que no regresó. Con el tiempo, el cuaderno fue encontrado por un joven peregrino que al leerlo decidió recorrer la misma ruta. Otros se unieron, y poco a poco aquel camino solitario se convirtió en una ruta de fe y reflexión. Años después, en el mismo lugar donde todo comenzó, junto a un viejo mezquite, una mujer aseguró haber visto a una figura vestida de blanco que la miró en silencio antes de desaparecer. Entre sus manos la mujer encontró un pequeño ramo de flores frescas. Quienes conocían la historia de Elías no dudaron. Él había seguido caminando, quizá en otro plano, quizá de otra forma, pero siempre presente para quien estuviera dispuesto a escuchar. Y así, la promesa que nunca pronunció en voz alta se cumplió. Seguiría acompañando a los caminantes, invisiblemente, recordándoles que, aunque el camino sea largo y solitario, siempre hay una luz esperándolos en algún punto del horizonte. Si esta historia tocó tu corazón y quieres seguir escuchando relatos que inspiran y transforman, suscríbete ahora para no perderte lo que viene. Y antes de irte, haz clic en el video que aparece en tu pantalla. Allí te espera la próxima travesía, una que quizás también cambie la forma en que miras tu propio camino.